I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Hola, hola, gentecilla. Bienvenidos de nuevo al Espacio de Luna, un lugar donde hablamos de escritura, a veces dibujo y otras tantas leemos sus proyectos. Sigo con las recomendaciones de historias de Wattpad. Recuerden que entre todo eso que tiene el algoritmo, hay buenas y bien redactadas historias. Cartago Nova es una de ellas. Antes de empezar, quiero mandarle un abrazo a la distancia a su autora, Maribel Díaz. Sé que está pasando por un momento muy complicado y que las palabras se pueden quedar cortas. Pero Maribel, quiero que sepas que estamos contigo. Si les gusta la novela histórica, ella es una de las autoras que deben de seguir, sí o sí. Yo la conocí por Baelo Claudia, donde sale muy poco el protagonista de la lectura de hoy. Ese personaje me causó mucha curiosidad. Por eso estoy leyendo Cartago Nova. Así que solo les traigo un pedacito para que se enamoren, igual que yo. Así que aquí tenemos Cartago Nova por Maribel Díaz. Me gusta la portada y el contraste que hace con la tipografía, aunque está toda acá abajo. O sea, en este caso la composición la deja así y permite, porque aquí tenemos algo que ver, un rostro, y lo de abajo no me interesa tanto, entonces por eso el acomodo yo lo considero adecuado, aunque aquí la O se pierde un poquito con esta pluma blanca, pero por lo demás, bien por la portada. Y la sinopsis dice así: Rebeca había condenado a la esclavitud a toda su familia por culpa de un hombre cruel y desalmado. Como esclavos cristianos habían conseguido sobrevivir hasta el momento, pero su Dios le ponía en el camino la prueba más dura de todas. No había peor destino para un cristiano que Cartago Nova, la ciudad de la que ningún esclavo conseguía salir vivo. Sin embargo, jamás se daría por vencida, lucharía hasta lo indecible por liberar a su hijo y a su familia de la esclavitud. Vientos por Rebeca. Máximos Vinicius. Hola Máximos Vinicius, te vuelvo a ver. Jefe de las tropas y de la flota de Cartago Nova, odiaba sin límites a los cristianos. Los esclavos susurraban su nombre con reverencia, como si su sola mención significase enfrentarse a la misma muerte. Su fama le precedía allá donde fuese, y con un poder sin límites, nadie se atrevía a interponerse en su camino. Solamente una mujer había conseguido quebrar su orgullo: Rebeca, la cristiana de la que se enamoró, por la que estuvo a punto de perderlo todo, hasta el honor. Pero el momento de la venganza había llegado y era hora de ajustar viejas rencillas. Nos dice Maribel que está protegido por los derechos de autor y tiene un registro en su país. Y pues miren, o sea, realmente sí tiene bastantes lecturas, 123,000, pero no siento que esté destacando entre otras tantas que tienen millones de lecturas, y por eso es que se las comparto. Y así nos vamos a la sinopsis. Ya la vimos, hay una nota histórica que nos hace algunas aclaraciones a los personajes y al capítulo 1. Vámonos al capítulo 1. Tampoco tiene título, pero nos da un epígrafe que dice: Bienaventurados seréis cuando os injurien, persigan y mintiendo digan todo mal contra vosotros por causa mía. Mateo 5:11. Puerto del Párraco, Hispania. Encadenados de pies y manos bajaban por la pasarela del navío romano. Era un día nublado, con una brisa tan helada que se te calaba en los huesos, haciendo que tiritaras todo el tiempo, y la vasta túnica que llevaban no era suficiente abrigo para aquel clima tan frío. Rebeca estaba preocupada por su hijo. No quería que cayera enfermo. Los estaban desembarcando en la ciudad hispana de Tarra. Desde que fueron apresados y esclavizados, habían tenido suerte de permanecer juntos, pero su antiguo amo ya no los necesitaba y decidió venderlos en un mercado de esclavos. Rebeca no soportaba que los separasen, porque eso implicaría no volver a ver a su hijo Cayo. Nunca volverían a estar juntos. Todavía podía recordar el impacto que se apoderó de ella cuando se percató de su embarazo. Ya le fue difícil asimilar la tradición de la persona que más amaba, pero saber que llevaba en su vientre el fruto de su amor por él fue una impresión demasiado fuerte, sobre todo porque para una esclava era imposible conservar a su hijo junto a ella. Los esclavos romanos no tenían derecho al matrimonio, ni al parentesco, ni a la maternidad, pero quiso a ese niño desde el primer instante en que lo supo, aunque fue incapaz de contar a su padre, y a nadie, que esperaba un hijo de Maximus. No, pues, ¿quién lo haría?
Cuando ya no pudo ocultar su barriga, tuvo suerte cuando su amo mostró un poco de compasión y le permitió conservar a la criatura, con la condición de que cumpliera con sus obligaciones. Y ya sabemos cuáles eran sus obligaciones. Fueron días muy duros, tanto que cuando su cuerpo se tumbaba en el suelo era presa del sueño. La noche se juntaba con el día con la noche, la semana con el mes, un año con otro. Tan solo la obsesión por salvar a su hijo había sido el único motivo para resistir aquel calvario. Durante mucho tiempo lo llevó atado a su espalda por miedo a que le hicieran daño. Gracias a la suerte o a la providencia, Cayo había sido un niño tan bueno y silencioso que nunca lloraba. Cuando el pequeño tuvo edad suficiente para ayudarle, se bajó de la espalda de su madre y desde entonces no había dejado de trabajar juntos. Durante los primeros años, su hermano y su padre intentaron ayudarles todo lo que pudieron, descargándoles parte de la carga del trabajo que tenían que realizar. Y aunque su padre no la culpaba del destino que había corrido por culpa de sus acciones, Jeremías era otra cuestión aparte. Su hermano había rechazado a su hijo desde el mismo instante en que supo de su concepción. Jamás había proferido el nombre del pequeño porque para él, nombrarlo era como pronunciar el nombre del verdugo que los había condenado a la esclavitud. Lo había ignorado como si de un animal se tratara, y aunque el niño había intentado innumerables veces congraciarse con su tío, al final se había dado por vencido, aceptando que no debía acercarse mucho al hermano de su madre. Sucede hasta en las mejores familias. Jeremías le insistió más de una vez que abandonara al engendro del demonio, como solía denominarlo, pero ella jamás pudo renegar de su hijo, esclavo. Cayo Máximos Vinicius era hijo de Máximos Vinicius, y como tal era idéntico a su progenitor, con el pelo moreno anillado y unos profundos y oscuros ojos, reflejo de los de su padre. Cuando más quiere negar uno, menos lo logra. Su personalidad alegre e ingenua le había congraciado la simpatía de la mayoría de los esclavos que lo conocían. Era tan responsable para su corta edad, que en su afán por aprender e intentar ayudar a otros, había conseguido ganarse el aprecio de los esclavos. Rara era la persona que no intentaba aligerar el trabajo del pequeño Cayo. Fue lo único bueno que obtuvo de Máximos Vinicius, su hijo Cayo. Yo digo que te vas a arrepentir de decir esto, Rebequita. Jamás comprendería cómo pudo equivocarse tanto con una persona. Máximos fue su perdición. En un cristiano no había cabida para el rencor, y aunque durante muchos años lo odió, su corazón estaba ligero de carga. Tuvo que dejar de lado todos los rencores que le habían acompañado durante años para terminar de aceptar su destino con resignación. Solo ella era la culpable de condenar a la esclavitud a su familia y de enamorarse del hombre de que no debía. Insisto, sucede hasta en las mejores familias. Sin embargo, ahora la pesadilla volvía de nuevo. Tenía el miedo metido en el cuerpo. Desde que había reconocido su nuevo destino, lloraba escondida sin que nadie la viera. No quería que el pequeño se preocupara y se percatara que un nuevo peligro cernía sobre sus vidas. «Vamos, perros, moveos. No tengo todo el día», gritó el tratante de esclavos mientras la una y otra vez. Acostumbrada a las cadenas, la piel de sus tobillos era tan dura como la del propio cuero. Aunque limitada por el hierro, podía ser capaz de andar ligera, pero una cosa era andar sobre el suelo firme y otra muy distinta, andar sobre una pasarela llena de astillas. Cuando bajaron a la orilla del muelle, no pudo evitar volver la mirada hacia atrás para comprobar que Cayo iba con su abuelo. Sin embargo, el esclavo que iba delante de ella se detuvo y tuvo la mala fortuna de tropezar con él, estando a punto de provocar que todos cayeran. Este momento de distracción, mija, te está costando. A varios metros de allí, acompañado por su hermano y por su amigo, Máximos Vinicius se detuvo unos instantes contemplando el desembarco de unos esclavos. «Acaban de llegar para ser vendidos», le informó Quinto. «Están bajándolos», declaró Marco. «Hola, Marco, te vuelvo a ver». «Odio esa práctica», continuó diciendo Quinto, mostrando su desagrado. A Máximo se le erizó la piel cuando observó una esclava con una larga melena del color del ébano. Viejos y desagradables recuerdos vinieron a su mente. Seguro que desagradable. La esclava llevaba la mirada cabizbaja y Maximus no alcanzaba a verle el rostro. Por un instante le había recordado aquella traidora. Sí, esa palabra fuerte. Pero no podía ser. La muy furcia
Debía estar tan tranquila con su amante en algún recóndito punto del imperio, riéndose todavía a su costa. Aquí me huele a malentendido. El corazón empezó a acelerársele, sin saber exactamente el porqué, y había decidido emprender de nuevo la marcha, cuando la mujer volvió la mirada hacia atrás buscando a alguien. ¿Nos vamos?, preguntó su amigo Quinto, sin darse cuenta de la agitación que invadía a su amigo. Desde luego, tengo curiosidad por... Continuó Marco hablando sin tampoco percatarse de la reacción de su hermano. No, pues es que ya lo vio, pero estos no van a saber qué está sucediendo. La sangre se le congeló en las venas y un odio desgarrador y profundo emergió de lo más recóndito de su ser. Maximus sabía que estaba esperándolo, pero no era capaz de retirar la mirada de la esclava. Todos sus sentidos se quedaron embotados y fijos en aquella mujer y en los esclavos que la rodeaban. A uno de ellos lo reconocería hasta con los ojos cerrados. Todavía recordaba el juramento que le había hecho al hermano de la Furcia, burlándose de él. Me gusta la palabra Furcia, déjenme decirles, suena bonita, aunque pues no es bonita. De repente, reconoció también al padre de Rebeca. Los tres eran esclavos. Una profunda satisfacción se instaló en su ser. Dirías, karma, karma. Por fin, los dioses habían empezado a hacer justicia, pero no la suficiente. Quería verlos padecer al igual que él. Ay, esa venganza, Maximus, no nos va a llevar a ningún lado. Mareado, se apoyó en el muro mientras las piernas le temblaban. Son esclavos, se volvió a repetir sin terminar de creer lo que veía en sus ojos. Se los había imaginado confabulando y burlándose de su obsesión, de su amor por ella. O sea, todo mundo con ideas se equivoca. Durante años, aquel pensamiento le había amargado la existencia, pero ahora pagarían aquella afrenta. Pagarían todo el desprecio sufrido. Apoyándose en el muro con ambos brazos, inspiró profundo y dijo en voz alta a los demás: Seguid adelante sin mí, os alcanzaré en un rato. Tan solo decidme dónde debo buscaros. Tengo que hacer un comentario. O sea, están en Cartago Nova, son esclavos, los están tratando con la punta del pie y eso no es suficiente castigo. Yo no sé qué más quiere este hombre. Fin del comentario. ¿Sucede algo, hermano? Te has quedado callado y te has puesto pálido, señaló Marco Max. No, pero quiero comprobar algo. Bueno, si tú lo dices, dijo extrañado Marco. No entiendo qué es lo que puede retenerte aquí, pero te esperamos. Quinto y yo subiremos a aquella torre mientras tanto. Está bien, enseguida os doy alcance, contestó Maximus sin mirarlos. Cuando comprobó que su hermano y su amigo se marchaban, Maximus bajó por la cuesta que hacía de muelle, dirigiéndose hacia los barcos amarrados. Desde lejos comprobó que estaban introduciendo a los esclavos en un almacén del puerto. Desde donde se encontraba, sabía que Rebeca no podía advertir su presencia, pero intentó ocultarse de su vista. No quería que lo reconociesen. Al llegar a la altura del barco amarrado, intentó averiguar quién era el dueño de los esclavos desembarcados. «Soy yo. ¿Quién quiere saber de mí?», preguntó el comerciante de mala gana. «Maximus Vinicius, precepto de la flota de Cartago Nova», dijo clavando su mirada en él. «¿Usted es el dueño de esos esclavos?». Cuando el hombre escuchó de quién se trataba, suavizó el tono de voz y, afirmando con la cabeza, respondió al legionario: «Ahora sí, no que no, chiquito, suelta la sopa». «Sí, señor, ¿desea usted algo?». «Quiero comprar varios esclavos que tiene». «Por supuesto, si es tan amable, puede acompañarme a elegir los que más le gusten». «Así ya sabe cuál es». «Quiero una esclava que tiene melena negra». De repente el comerciante se quedó parado y supo de quién se trataba. La joven era muy hermosa y seguro que aquel romano la quería para sus vicios más depravados. Ay, este ya tuvo sus vicios depravados con aquella, pero bueno. «Ya veo que no tiene mal gusto, señor. Avisaré a mi ayudante para que se la traiga, pero le costará más que los demás. La esclava lo vale», dijo el comerciante, intentando sacar provecho de aquello. «Pagaré lo que sea, pero no quiero que la traigan aquí. ¿Ve aquella nave de guerra atracada al principio del puerto?». «Sí, señor». «Que la trasladen ahí y que le digan al soldado que custodia la nave que el precepto ha ordenado que le encadenen en la galera». «¡Ay, qué malo!», ordenó Maximus Vinicius con una mirada fría que no daba lugar a discusión. «Me costará separarla de los demás, pero no se preocupe, aunque sea a latigazos». Chale, esto es muy fuerte. «Que nadie osa tocarla sin mi permiso», ordenó Maximus. ¿A qué se refiere que le costará separarla de los demás? O sea, como que Maximus tardó en reaccionar. Maximus se imaginaba la contestación a esa respuesta. «Creo recordar que aparte del padre y del hermano, el hijo de la mujer la acompaña. El niño puede parecer escuálido y enclenque en un principio, pero le aseguro que ese renacuajo es fuerte y obediente como ninguno.
Trabaja y se mete en rincones donde un adulto no sería capaz. Le ofrezco a todos por un buen precio. No, pues deja que veas al niño, hijo mío. De repente Maximus sintió un odio visceral hacia ese niño, que era la prueba fehaciente de su infidelidad. ¿Cómo no? Los dioses se lo estaban poniendo muy fácil. Se vengaría de todos y de cada uno de ellos. Lamentarían hasta la última lágrima que había derramado por ella. Ajá. ¿Y el marido no la acompaña? A Maximus le extrañaba que con ellos no estuviera el perro con el que se había fugado. Y aquí hay un gran malentendido. ¿El padre del niño? Sí. No, señor, solo están los 4 esclavos. Los vendieron a todos juntos con la condición de que no los separaran. ¿Quién los vendió? No podría decirle, señor, contestó el comerciante. Está bien, me los llevaré a todos. Que los trasladen al Quinquerre y que nadie les informe nada. Quiero ser yo el que les informe del destino que les tengo preparado. Insert evil laugh. Muajaja. Espero que estas monedas sean suficientes para pagar los esclavos, dijo Maximus sacando una pequeña bolsa que llevaba al interior de su ropa. Cuando el comerciante contó las monedas que había en el interior, los ojos se le abrieron sorprendidos. Señor, es usted muy generoso. Esos esclavos no valen tanto. Se lo aseguro. Pero el comerciante se quedó con la palabra en la boca porque Maximus ya estaba bajando por la escalera del barco, sin prestar la más mínima atención al asombro del hombre. Serio y furioso, no podía dejar de pensar en aquella... Me gusta más la palabra furcia. Había tenido un hijo. Si en ese instante la tuviese frente a él, sería incapaz de matarla con sus propias manos. Desvivirla, quise decir. Volviendo sobre sus pasos, regresó por donde había llegado. Ya tendría tiempo de enfrentarse a aquella escoria en cuanto llegaran a su destino. Híjole, Maximus, ¿qué te digo? Varios días después, su nave zarpaba del pueblo de Tárraco rumbo a Cartago Nova. Maximus estaba deseando poner su venganza en marcha. Su hermano había sido incapaz de percibir su desasosiego, pero como siempre estuvo ajeno de aquel episodio de su vida, no podía imaginarse lo trascendental que había sido ese descubrimiento, fortuito en el puerto. Tan solo su padre era conocedor de lo sucedido. Contemplando el horizonte, su mente se quedó vagando en aquellos recuerdos, sabiendo que ella se encontraba justo debajo de él, remando en las galeras. O sea, está postergando el encuentro con Rebeca. Yo que quería verlo. Rayos. Tendremos que esperar. ¿Quieren saber qué sucedió 8 años antes? Se viene el momento del malentendido, señores. Se viene. Y pues sí, Roma, 8 años antes. Maximus susurró una suave voz femenina en medio de la oscuridad. Rebeca había quedado en verse esa noche con su enamorado, muy cerca del barrio donde vivía, un pequeño foro situado a unos jardines de los más ancianos del lugar. Descansaban en las horas que el sol estaba más alto. Servía para sus encuentros clandestinos. Pinos y matorrales bajos daban cobijo a numerosos amantes que se citaban en secreto. Esto es lo que me encanta de la prosa de Maribel, tengo que decirlo. Sus descripciones. Sin embargo, le daba miedo andar esas horas por aquel lugar. Tal parecía que la luna se había olvidado de culminar el camino. Iluminar el camino y apenas se veía a más de 2 pasos de distancia. Esperando inquieta, se imaginaba cualquier peligro o delincuente saliéndole al paso. Atenta al camino y a cualquier ruido, de repente se vio sorprendida y abrazada por un fornido cuerpo que se pegó a su espalda asustándola. Unos fuertes brazos la rodearon por delante mientras Rebeca dejaba escapar un pequeño grito de terror. ¡Ay, Maximus, me has asustado!, dijo la joven regañándole cuando lo reconoció. He estado detrás de ti todo el tiempo. Jamás dejaría que vinieses aquí sola. ¿No te has dado cuenta de que desde que saliste de tu casa te he estado siguiendo los pasos? Eres una presa fácil e ingenua. Qué diferencia de Maximus, ¿verdad? ¿Y por qué me has dejado continuar? Sabes que me da miedo andar sola por aquí. Si hubiera sabido que andabas escoltándome, no me habría asustado tanto. Debí asegurarme de que no nos seguía ninguno. No quiero arriesgarme a que algún hombre de confianza de mi padre le avise de mis encuentros contigo. Queda poco para marcharnos y no deseo que nada salga mal. Y esos papás que no quieren que se junten con... Entiendo, romanos y cristianos. Te perdono por eso, dijo Rebeca revolviéndose entre los brazos masculinos. Maximus abrazó a la joven y dándole un suave y ligero beso en la frente le indicó: ven, sentémonos allí, tengo que contarte todo. Ay, Maximus, tanto odio creció en tu corazón. Estoy tan ilusionada, pero a la vez me encuentro apenada, confesó Rebeca mirando hacia el suelo mientras intentaba sortear las piedras
de aquel camino sin caerse. Mi padre se llevará un disgusto enorme cuando se entere que me he escapado contigo. No te preocupes por eso. ¿Cómo no preocuparme? Mi familia se enfadará y la tuya te desheredará, y no quiero que pierdas los derechos que te pertenecen por mi culpa. Jamás debí hacerte caso ni asentir a tus proposiciones. Tu padre nunca perdonará que no te hayas casado con esa joven. Sabes que no la quiero. Para mí no hay otra mujer más que tú. Eres la única con la que deseo pasar el resto de mi vida, así que no me pidas que renuncie a ti, porque no lo voy a hacer, dijo Maximus abrazándola. Lo sé, todavía puedo recordar la cara que pusiste cuando me viste, dijo Rebeca riéndose. Tú no te quedaste atrás, rompiste la ánfora que llevabas en la mano mientras me mirabas embobada, respondió Maximus acercándola más a su cuerpo. No me lo recuerdes, todavía no se me ha olvidado el enfado de mi padre. Un cliente nos había hecho el encargo y venía desde lejos a recogerla. Mi padre tardó una semana entera en hacer una nueva. Tuve que escuchar sus gritos durante varios días. Rebeca dejó vagar su imaginación recordando la primera vez que le vio. Ella estaba dentro del pequeño puesto del mercado donde su padre vendía ánforas que cocían en un pequeño horno. Aquel día la plaza estaba tranquila. La gente paseaba mirando los productos que los comerciantes vendían en sus puestos, cuando un pequeño tumulto llamó la atención de todos. Unos alocados jóvenes patricios pasaron por delante del puesto mientras sus escandalosas risas llamaban la atención desde cualquier punto del aforo. En el preciso instante en que pasaron por delante de ella, Maximus desvió la vista y se quedó clavado en el sitio contemplándola y avergonzándola por la forma tan descarada de observarla. Ni él fue capaz de proseguir su camino, ni ella de retirar la mirada. Aquel día los dioses se habían confabulado para que ambos se encontrasen. Y aquí vamos a dejar esta videolectura porque el capítulo sigue y nos va a mostrar por qué es el malentendido, por qué estos dos tortolitos que estaban tan enamorados terminan odiándose. Es un tropo interesante, el de amantes a enemigos, y obviamente va a ser de enemigos a amantes, o de, no, pues sí, es que enemigos, I hate you. Se odian, a pesar de que tengan un hijo. Aparte el hermano lo odia. O sea, es como los ingredientes para una historia salseante ambientada en esa Roma de la antigüedad. Ay, no sé, por algo me gustan las novelas históricas. Y como se podrán dar cuenta, pues Maribel tiene una prosa bastante bien pulida. Y aunque aquí no se ven tantas descripciones, ella tiene una magnífica manera de envolverte y trasladarte a esas ciudades. Yo sí les sugiero que vayan y le den una leída. Obviamente la primera que yo les leí, que yo leí de ella es otra, donde sale Marco, el hermano de Maximus, que también les recomiendo mucho. Sí, de verdad, yo sí les recomiendo que si les gusta la novela histórica con mucho drama, romance y tensiones ahí buenas, aparte de una muy buena descripción, una buena narración, vayan, sigan a Maribel Díaz, lean cualquiera de sus novelas, engánchense y denle mucho amor. Maribel, te mandamos un fuerte abrazo y mucha luz. Y así llegamos al final de esta lectura. No es necesario que lean Bael o Claudia, pero siento que se están perdiendo de una gran historia, la de Marco. Así que mi pequeña sugerencia es que lean primero esa y después Cartago Nova. Como siempre, si les gustó la historia y quieren seguir leyendo, les dejo el link en la cajita de descripción donde la pueden encontrar. Hasta la próxima.